La doctora Yemina Villagrán está con nosotros en esta ocasión. Ella es patóloga y nos da muchísimo gusto que venga a tocar este tema de autopsias. ¿Cómo estás, Yemina? Bienvenida. Muy bien, Amelia. Nuevamente, gracias por la invitación. Hoy vengo en representación de la Asociación Queretana de Anatomopatólogos. Y pues bueno. Anatomopatólogos. De anatomía patológica. Es una de las áreas de la medicina que de repente nada más nos asocian con las autopsias, pero la realidad es que no es así, porque tenemos un amplio abordaje de todas las patologías. Sí. Pero hoy sí vamos a hablar de hablar de autopsias. Okay. ¿Qué es la autopsia? Fíjate que está medio controvertido el término, porque luego de repente dicen, el término adecuado es el de necropsia, pero el de autopsia también es adecuado y fue de los primeros términos. Autopsia viene etimológicamente de auto, ver por uno mismo. Así como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, es ver por uno mismo. Y necropsia es la vista hacia el cadáver. Entonces, yo creo que los dos términos son correctos. La vista de un cadáver también, necropsia. Entonces, utilizan algunos el término autopsia, el de necropsia, en los artículos de forma indistinta. En los artículos médicos, por ejemplo, puedes encontrar ambos términos. Claro. Que no se puede hacer una autopsia si no es necropsia, o sea, tiene que ser en cadáver. Es lo mismo, es lo mismo, okay. Sí, y tiene que ser precisamente en un cadáver. ¿Qué descubren en una autopsia? Fíjate que es muy interesante, hay diferentes tipos de autopsia. Primero vamos a recalcar este punto que es tan importante, porque está la autopsia clínica o científica. La autopsia clínica o científica es la que hace el patólogo, ¿sí? O el anatomopatólogo, y esta se realiza dentro de un hospital forzosamente y con un cadáver que murió, que primero fue paciente y murió dentro de un hospital. Esto para determinar la causa de la muerte. De verdad hay cifras bien increíbles del 35, 40, hasta 50% en artículos médicos que no coincide la causa de la muerte. ¿Sí? ¿Cómo crees? Sí, no coincide la causa. Nosotros nos asombrábamos que decían, no, el paciente tiene un carcinoma. Claro, estos cadáveres o estos difuntos, ¿no? Como también le llaman, es bien importante. A nosotros nos los envían cuando existe controversia en el diagnóstico. Sí, generalmente. Cuando ya hay un diagnóstico también, pero después de todo esto nosotros encontramos hallazgos adicionales que nos ayudan a determinar la causa de la muerte. Por ejemplo, yo hice un estudio de casos de endocarditis, ¿no? Donde solamente se diagnosticaron el 30% de todos los pacientes que fallecieron. Les diagnosticaron además, no se les había diagnosticado endocarditis y lo vimos únicamente post-mortem. Fue una evaluación de 11 años. Entonces, los cadáveres además son un libro abierto en un hospital, porque de ahí aprendimos todo. Si nosotros nos remontamos hacia la historia, ¿sí? Que les decía en las primeras sesiones que estuve aquí contigo, que la historia es padrísima, la historia de la medicina, y la historia de la medicina tiene que ver mucho con el tema de las autopsias, ¿sí? Ahí empezó, entonces, ¿no? Ahí empezó todo. O sea, nosotros estamos hablando de los 1200 y antes, cuando hablan de los humores, humor amarillo, humor negro, sangre y bilis, ¿no? Ya después vinieron a romper todos estos paradigmas, un personaje que se considera el padre de la patología moderna, que es Rudolf Virchow. Él más o menos, ahorita que hablas de Jaime I, murió como en 1902 y Jaimito murió en 1908, ¿no? ¿Me acordé? ¿No? Entonces, Virchow y Rokitansky hicieron alrededor de 30,000 autopsias. Ellos ya empezaron a correlacionar la enfermedad, ¿sí?, con los cambios que había en las células. Entonces el patólogo no solamente lo ve desde el punto de vista macroscópico, sino nosotros lo vemos desde el punto de vista microscópico. La otra autopsia que hay es la autopsia legal o forense, que son las autopsias que vemos en las series de televisión, que hay un accidente o que no sabemos si fue una bala, ¿sí? Y muchas veces ahí también entra el patólogo. En alguna ocasión, cuando yo era residente, no se me olvida, estaban todas las piezas de patología y vi una caja. Dato curioso, se les había olvidado mencionarme que había en esa caja. Pues era una cabeza, ¿no? ¡Ay, Dios! Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué impacto? ¿No? Cuando la abres, ¿no? Entonces dices, ¿y qué voy a determinar aquí? Me dice el doctor, mi profesor, que lo saludo desde aquí al doctor Villagrán, por cierto. Me dice, pues vas a determinar, quieren saber si lo ahorcaron vivo o estaba muerto, ¿no? Y le digo, ¿y cómo hago eso? Y dice, piensa. Claro. No, piensa. Si estaba vivo, pues va a haber elementos inflamatorios presentes, pues alrededor de los vasos sanguíneos,
Y si fue ya en un cadáver, pues no vas a encontrar esos hallazgos. Dato interesante, ¿no? Entonces, de ahí nosotros no podemos hacer ese tipo de autopsias legales, a menos de que nos soliciten un estudio adicional, ¿sí? Pero nosotros no podemos hacer autopsias legales. ¿Cuándo se considera una autopsia legal? Aunque el paciente esté enfermo, el cadáver, cadáver, estuviera enfermo y muere en su casa, nosotros no podemos intervenir. ¿Quién puede solicitar una autopsia? La autopsia la solicitan, mira, muchas veces el familiar le interesa y él mismo dice, ¿sabes qué quiero? Pero en realidad las autopsias clínicas o científicas, las que se hacen dentro del hospital, que ya cada vez es más raro, quiero recalcar que se hagan y que deberían de seguirse haciendo, porque de ahí aprendemos todos, las solicitan los médicos que estuvieron a cargo de ese difunto. Para saber exactamente de qué murió. Porque dice el doctor fulanito, ¿sabes qué? Dice Pedrito, yo creo que tenía tuberculosis, el otro dice, yo creo que tenía un carcinoma, el otro dice, yo creo que tenía leucemia. Entonces, ahí conjuntan, o sea, todos esos diagnósticos, ¿sabes qué? Vamos a hacerle una autopsia. Ahora, aquí hay controversia. ¿Para qué te sirve saber de qué murió si ya se murió? Sí, ya se murió. Para aprender. Fíjate que cuando nosotros teníamos yo cuando estuve en la especialidad y orgullosamente del Hospital General de Morelia, Michoacán, del doctor Miguel Silva, ese hospital a mí me encantaba porque era un hospital donde veíamos de todo, ¿no? Y ahí sí se solicitan las autopsias, no más que en el Hospital General de México, donde prácticamente tú como paciente firmas que te van a realizar una autopsia desde antes de que te mueras, ¿no? Y hay una hoja de firma donde o sea, tú todos ya los que se mueren en el Hospital generalmente les hacen autopsias. Tienen un índice muy alto de autopsias. Allí tienen evisceradores. Yo, por ejemplo, sé eviscerar. Sí. Bueno, primero hacen una incisión en T, ¿sí? Ajá. Y con esta incisión en T vamos a con un costotomo, porque aparte necesitamos instrumental específico, o sea, no es de que voy a hacer una autopsia y con un bisturino, algo para cortar las costillas, que se llama costotomo. Pues cortas las costillas, sí se necesita disecas por todo el cuello, todos los tejidos blandos del cuello hasta llegar a la lengua. Despegas la lengua, porque sacamos hasta la lengua. ¡Ay, qué padre actividad! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué buena actividad! Bueno, la lengua la vas despegando de la columna vertebral, como tú conoces todo. Bueno, todo esto que está adherido, todas las fascias, vas sacando hasta sacar todo un bloque. Eso lo hace el eviscerador. Okay. Pero cuando no hay eviscerador, lo tenemos, así como ven de flaquita, dice un meme, se sacar tripas. Y gozas sacando tripas. ¿Mandé? Gozas sacando tripas. Bueno, no como que lo hace, pero sí, es algo que de repente, cuando estábamos en primer año de la especialidad, decías, ¿sabes qué? Ya necesito hacer otra. O sea, era raro, porque aparte es un libro abierto. De verdad encontrabas malformaciones anatómicas. Alguna vez encontramos unas caries lumbricoides, por ahí se movía. ¿Qué quiere decir? O sea, una lombriz, para que mejor me entiendan. Sí, habla de así, como más en español. Una lombriz. Somos Juan Pueblo nosotros, no entendemos. Entonces, era increíble, porque de repente encontrabas hallazgos que ni te esperabas que había. O sea, todos somos diferentes por dentro. Y era súper interesante. Otro de los casos que también recuerdo mucho son unos casos que tuvimos de rabia humana. O sea, vimos al paciente desde el cuadro clínico y se sospechaba, pero en realidad tú solo la puedes confirmar, además de hacerle un PCR, que sería también lo ideal, por los hallazgos histológicos. ¿Qué quiere decir que hay en las células? Todos los cambios que hay en las células, particularmente del cerebro. Y así nos podríamos ir hablando en Emil. ¿Le revisan todo? También sacamos el cerebro se saca con una sierra Striker. Padrísima. En el caso, una sierra. Ahora está a punto de volver el estómago. Entonces ya me estoy imaginando y ya me dio cosa. Oye, ¿sabes qué? Estamos desayunando. Ya sí, podríamos cambiar. Sacas tus pláticas en otro momento. No, pero sí es bien interesante. También el cerebro, ¿sí? No sé si vieron alguna vez la película de Will Smith, la de Concussion, ¿no? No. Bueno, si no, se los voy a dejar de tarea. Ahí Will Smith es un neuropatólogo, es una película basada en unos casos reales de pacientes que jugaban fútbol americano. Ay, claro. Y tenían múltiples golpes. Él ahí hacía todas esas autopsias y se enfocaba más en los encéfalos, en el cerebro, para que me explique mejor, de todos estos cadáveres que habían fallecido y que se dedicaban a jugar, ¿no?
Entonces, O sea, y que se vio tenían después además de- cuadros después un poco extraños, no sé si vieron la Sí, sí, película. empezaron a cambiar de actitud. Y empezaron a cambiar de actitud, exactamente. Entonces tenían cuadros por temas de plastía neuronal y todo esto. Pues con los Empieza a haber golpazos un que- desarreglo además de... Entonces empiezan a cambiar y tiene bastante lógica. Entonces él empezó a analizar esos cerebros. Nosotros tenemos que dejar, particularmente el cerebro, cuando tú lo quitas, no es como cuando... ya lo ves así que parece gelatinita, no, tiene una consistencia muy fiable, se deshace. ¿sí? Entonces hay que fijarlo por 10 días y él lo decía ahí, es que sabes que no he terminado porque no he podido terminar de fijar los cerebros. Y le pedían resultados y tienes que tenerle paciencia al patólogo porque todo lleva su proceso. El De cerebro hecho, se queda después fijando. de esa película, que bueno, fue el caso de la vida real, cambiaron las reglas en el juego de fútbol. Ah, americano. claro que sí. Sí, fue las pauta, protecciones dieron y pauta todo, para claro. cambiar todo eso, Claro. porque sí eran Sí unos estaba viendo secuelas por los increíbles, golpes. quedaban increíbles. Estuvo muy padre esa película. muy Entonces, interesante. revisas desde el cerebro, ¿qué más? ¿Todas las vísceras? Todas las vísceras, en los casos del hombre hasta los testículos. Ajá. En los casos de la mujer no quitamos toda la mama, pero sí un fragmento de tejido mamario también, el útero, los ovarios, todo. ¿Sí? Igual que muchos familiares te digan, no quiero que le hagan autopsia. a mi Claro, paciente, claro. porque, pues, Fíjate es- que ahí de repente hay controversia, porque en el hospital, por ejemplo, en los casos de COVID, no se estaban haciendo las autopsias Sí. precisamente por la virulencia, ¿no? De este bicho. por los contagios. Entonces, no se estaban haciendo tanto, pero hay otro tipo de autopsia dentro de las clínicas científicas, Ajá. que es la cerrada. La cerrada es con una aguja de corte, o sea, entran como con una, nosotros le llamamos una pistola que trae Como una la aguja de muy pavo, larga. No, nada que ver. Bueno, Como no, aguja de trae pavo. como una, para sacar una biopsia. como para tomar una biopsia, Ah, ok, sí, ya, que no sé ya, si ya, las han sí, que visto. son larguitas. Bueno, pues entonces con esas agujas de toma de biopsia o trucut que le llaman, pues toman muchas muestras del hígado, de los pulmones Y ya ahí es pueden como darse nos idea. hemos dado cuenta, cómo actúa todo lo que produce este virus, que produce una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es buena, pero a veces cuando no es controlable puede causar daños a los tejidos. Entonces es lo que hace en este caso el coronavirus, ¿no? Entonces ahí eran autopsias cerradas, ¿sí? En una autopsia cerrada de cualquier manera tienes que pedir la autorización, que idealmente pues es un familiar directo, pero hay veces que no, entonces es la persona responsable del cadáver. ¿Qué pasa si el familiar del Del difunto. difunto dice que no quiere que le hagan la autopsia? Si el familiar del difunto dice que no quiere, no se le hace, pero se por le ejemplo hace. si es un caso muy interesante, alguna muerte materna, que sí estén muy interesados, pues hay veces que se tiene que, si el director del hospital lo ordena, Se hace, se hace, o sea, tienes que Aunque hablar no con haya ellos y aprobación todo, de- ahí tiene ya que entrar un poquito más el tema de la fiscalía y todo, pero por ejemplo si dice el papá está de acuerdo, pues bueno, ahí es un tema muy controversial, Claro. porque pues, o sea, probablemente te pueden decir sí estoy de acuerdo, y después resulta que tenía marido y tú como patólogo, pues de repente no sabes todos esos datos, ¿no? Y te la tienen que pedir y hacerla con la inmediatez posible, porque también si pasan más de 8 horas empieza a haber cambios en los tejidos, en donde ya la autopsia no es posible realizarla, digo, para ver las células. Ajá. Entonces, te piden la autopsia, no sé, los clínicos que tenían a cargo este paciente, el paciente fallece, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa? Si el paciente, si este paciente fallece, van a hacer tu hoja de firmas, todo el show. Entra a la sala de autopsias, nosotros tenemos que darle premura, ya nos quedamos con todos los órganos, los metemos en formol. Los pulmones se insuflan de formol, así como en lugar de llenar unos globos de aire, porque parecieran como unos globos, así para que Los mejor me llenan de entiendan. formol. Los llenamos con una manguerita de formol, los cortamos y al otro día lo ponemos en la sala de autopsia. Es algo padrísimo, porque entonces tú como residente o como patólogo, Perdón que me ría, llegas, Yesenia, pero para ti Sí, es padrísimo. no, y yo ya estoy que ya no voy a poder dormir hoy en la noche. no. Al otro día llegan todos a la sala y el cadáver ya se fue a las ¿Pero 2 qué se horas fue? y media. Bueno, se Ya fue, sin ya órganos. se lo llevan a velar o a hacer lo que tengan que hacer. ¿Cómo lo velas si ya le quitaron todo? Lo rellenas. No, cierras? nada, pues lo rellenas con lo que tengas, ¿no? Ay, Con o las sea, sábanas le con agrego las a que la almohada, venía, ¿qué con tal? la... Sí, claro, o sea, lo rellenas ahí con lo que... Y lo cierran. Y ya lo cierran, lo suturamos, acomodamos otra vez el cráneo para que no quede, ¿no? O sea, película de terror acomodamos el eso. cráneo Sí. y lo lavas y todo, lo entregas a la funeraria, ya la funeraria hará lo correspondiente, ¿no? Nosotros ya nos encargamos. Una La de las... sangre se queda se queda Le sin quitan la circulación. sangre, ¿no? Es que, ¿verdad que cuando se mueren ya no hay circulación de No, sangre? pues ya obviamente. no hay Entonces, circulación. si cortas ya no sale sangre.
Sí sale sangre porque la sangre está qué en éstasis ahí, Sí. o sea, está en éstasis, está estancada. Sí. Entonces, si tú, por ejemplo, abres, no sé, una manguera donde tienes ahí una cisterna llena de agua, la abres, pues aunque esté estancada, pues va a salir. Claro, ahí está. Igual la sangre, pues va a salir, ¿sí? Pero ¿no? drenan el cadáver, ¿no? No como tal. Nosotros no drenamos el cadáver. De hecho, tratamos de no ser tan sangrones, ¿no? O sea, literal, de no cortar vasos sanguíneos. Sí, o sea, ya. tratamos de cuidar un poquito eso para no hacer. Porque también cuando los pacientes tienen VIH hacemos autopsias secas. Ahí no podemos utilizar agua, ¿no? Entonces Para son que no se autopsias. vaya a contaminar o a contagiar Son a alguien. autopsias secas, exactamente, el agua es vida, ¿no? Entonces son autopsias secas, se queda con cloro, tratamos de limpiar lo más que se pueda, pero no utilizamos, porque estamos haciendo una autopsia en un paciente que tienes otras comorbilidades, pues normalmente estás lavando, estás No, de qué es interesante, es interesante. Sí, Ay, Dios mío, o sea, sí, tenemos sí, mucho. un ratote para platicar de Sí, esto. no, ya sé, lo que pasa es que aquí ya no Un tenemos cafecito, tanto rato. ¿no? Sí, vámonos a claro. tomar un café para Un día, platicar de los una cadáveres. comidita. ¿En dónde podemos saber más de ustedes o más de ti? Mira, puedes saber más de mí, ya saben, estoy en la Facultad de Medicina, en la mañana estoy ¿Dando clases? dando clases en la Universidad Autónoma de Querétaro, soy la profesora de histología. Entonces, cabe mencionar que tenemos muy poquitos cadáveres, ya después hablamos también de ese tema y la razón por la cual, de hecho ahorita no hay cadáver en la facultad. Entonces, estoy a la vuelta cerca del Hospital Ángeles, la dirección no la traigo ahorita grabada, pero también estoy en el Hospital San José, en la Torre 1, en el segundo piso. Ok, ahí te encontramos. Yemina, muchísimas gracias. Yemina Villagrán, sí son temas que nos dejan así como, Ya sé, déjame ya. desenterrarme las uñas. No, y yo la Sí, mandíbula ya sé. la traigo más que Sí, trabajada. No, la verdad es un tema muy padre donde podemos Claro. aprender mucho. Y si Pero ustedes además aprendieron ahorita, imagínense los médicos, ¿no? Claro, y de ahí pues han aprendido lo que se sabe del ser humano, ¿no? Claro. ¿Tienes el dato de cuándo fue la primera autopsia? Ya sé que en 1900 no sé qué era el padre de las autopsias, pero me imagino que los estudios cuando era Fíjate prohibido y todo que esto, así como que el dato como tal, no. O sea, se hablan de años, desde antes de Cristo, ¿no? Sí. Cuando abrían y que hablaban de los humores, Sí. pero era todo así como que muy empírico. Hay un libro que se llama El Médico, de Noam Sí. Gordon, donde te puede hablar muy secreto. un poquito además. más Sí. sobre la historia de la medicina. Y bueno, si no quieren leer el libro, creo que también está la película. Ok. ¿no? Ok. Entonces, Perfecto. Muchísimas gracias. muy bien. Vamos a hacer una pausa y no nos tardamos nada, regresamos. Ya, cambia.